Bueno, Dios las bendiga a todos, hermanos. Amén, hermano. Doy gracias primeramente a Dios y a mi hermana Martita, que me dan el privilegio, y a mi hermano Ulises también, porque pues, me había dicho que iba a él dar la palabra, pero pues el Señor mm, quiere hablar a alguien y yo no sé, eh, el Señor que esté hablándome. Amén. Este, yo le puse como título El poder del perdón. Y pues cuando él decía también, yo decía, "Ay, gracias Señor", porque cuando él decía de que pidió perdón a su familia, dije yo, ok Señor, ahora sí me estás confirmando que es la enseñanza, amén. Gloria a Dios. Y para introducirme, yo quisiera hacer una pregunta. Quiero saber si usted ha logrado vencer el espíritu de amargura si es que un día fue atacado por él. Quiero saber si alguien has tenido como un resentimiento con alguien, Yo, lo ha podido vencer, ¿cómo le para hizo? la honra y la gloria del Señor, he vencido ese espíritu de mal. Tenía un resentimiento, pero gloria a Dios, ya perdoné porque el Señor me enseñó a perdonar cuando yo no Amén. perdonaba. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Yo Amén. también. Amén, hermana. Yo también, hermana. Yo creo que muchos sí Digo, también. Yo también, hermana, gracias al Señor, yo también, gracias, le doy gracias a mi Dios que mi corazón no es sano en ese aspecto, me sanó en ese aspecto. Amén. Sí, amén. gloria a Dios. Pues voy a empezar, dice, este tema en el cristianismo, casi no miro. Bueno, Gloria a Dios, mi hermano. es básico, dice, aunque estamos conscientes que hablar de este tema no es nada fácil, pero tampoco imposible. Nosotros tenemos que saber que las consecuencias del rencor son devastadoras. Amén. El rencor es una de las emociones más destructivas que podemos experimentar. Creo que la mayoría han pasado por situaciones malas, nos han lastimado, humillado, criticado, qué sé yo. Nos hemos sentido dolidos en algún momento de nuestra vida y quiero ver si podemos leer Isaías 43:18. Quiero ver si alguien me puede ayudar a leerlo. Isaías 43:18. 43:18. Amén. Vamos a ver, 18, ¿verdad? Sí, amén. A ver, a ver. Aquí está. 17, 17, 18. Amén. Gracias. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Sordos, dice. La palabra de Dios se lee así. Sordos, oíd vosotros y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo? Como mi mensajero, que envié, y quien es ciego como mi escogido, y ciego como Mi hermano, el Leti, hermanita no Leti, sé ese cuál no está es, leyendo. no, ese no es Isaías 43:18. Ajá. oh, Yo no 43, sé. 18. Ay, padre. Y es, ok. Aquí está, es que estoy con la luz muy en directa y casi no. 16, 17, 18. Perdón, hermanas. Amén, hermana. Dice la palabra del Señor así, hermana. Isaías 43, 18.
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He Amén. aquí- Entonces, ¿Ahí? sí, nomás. Ok. Esto Gloria a significa, Dios. hermanos, que no tenemos que dejarnos amedrentar por el pasado y esos recuerdos dolorosos. Esos recuerdos dolorosos, ponerlos en las manos de Dios y tampoco tener esto tan dañino en nuestra memoria. Tal vez nos parece imposible de olvidar o de perdonar, pero hoy les quiero decir que con el Señor Jesús de nuestra mano todo es posible. Amén. Dice la palabra Amén. que no hay nada imposible para Dios. Y si Él ya nos perdonó a nosotros, ¿qué nos impide dejar esa raíz de soberbia o dejar de o falta de perdón? Ujú. Amén. Entonces, aquí quiero entrar un poquito en lo que el Señor hizo en mi vida. Amén. Comentarles un poquito de lo que fue mi vida pasada y muchos ya conocen parte de mi testimonio y no sé, algunos quizás no, pero les quiero comentar un poco. Yo a mis, creo, 13 14 años sufrí abuso de parte de mi papá. Entonces, a raíz de eso yo me fui de la casa muy chica, muy pequeña, me salí de mi casa y me metí en cosas que no tenía que meterme. Tuve mucho resentimiento porque cuando yo necesité ayuda, busqué a mi mamá y le dije a ella lo que estaba pasando. Mi mamá me dio la espalda y me dijo de que ya no la mirara como mi mamá, que ahora éramos rivales. Y yo no entendía, yo estaba frustrada, necesitaba ayuda. Llamé a mis tías y mis tías me dijo, tu mamá ya nos contó lo que hiciste. Entonces mi mamá le dijo de que yo andaba metida en drogas y yo nunca en ese tiempo había hecho drogas, ni siquiera ni siquiera nunca había fumado, estaba pequeña. Entonces me dieron la espalda, pero pues, yo tenía puesta mi mirada en ellos como seres humanos y eran mis papás. Yo no sabía a dónde recurrir y me fui de mi casa, me fui con el papá de mis hijas. O bueno, un poquito antes de esto yo tenía mucho miedo de estar en mi casa, le tenía miedo a mi papá, yo no tenía paz. En las noches yo me acuerdo que mi papá antes de dormir me daba un vaso con leche o un vaso con jugo de naranja. Yo duré muchos años que no tomaba leche. Yo no me tomaba un vaso de leche. Yo no podía tomar. Bueno, hasta el día de hoy yo no puedo tomar jugo de naranja. No sé, yo le siento un sabor, yo no sé. Entonces, y un día me di cuenta de que en el jugo estaba la pastilla, me drogaba y entonces yo pensaba que eran pesadillas las que yo tenía, pero no eran pesadillas, yo estaba siendo abusada por mi papá. Y un día me desperté y fue en medio de todo esto, pero estaba tan drogada que yo ni siquiera podía hablar, ni moverme, ni siquiera podía decir nada. Y cuando yo recurrí a mi mamá a buscar ayuda, mi mamá también me dio la espalda, pero dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejare con todo, Jehová te recogerá. Amén. Amén. Entonces, pero pues en ese tiempo yo no sabía nada de Dios y pues mi papá me hizo un daño irreversible. En ese tiempo yo lo entendí así, un daño que nadie le iba a poder reparar. Entonces, me fui de mi casa, me fui con el papá de mis hijas, me casé joven, tuve a mis hijas joven
para no hacerlo tan largo el testimonio, me metí en cosas, mi ex esposo se metió en las pandillas, yo anduve en las pandillas con él y volví a poner mi mirada en el hombre porque pues cuando yo le decía a él todo lo que me pasaba, decía él, no, esta es tu familia, la pandilla era mi familia, ellos eran lo que si yo necesitaba ayuda de alguien, que ellos me podían ayudar. Entonces, y sabemos que esa es una mentira, amén, porque el hombre es mentiroso, hermano. Entonces, pero Dios es fiel. Y Gloria a Dios. Amén. entonces, nuevamente, ellos también me traicionaron porque, pues, después de que yo les servía a ellos, que andaba con ellos, que les hacía de comer, que hacía lo que ellos decían, ellos mismos me querían matar. Luego me separé, dejé al papá de mis hijas y me mudé a otro lado con mis hijas nomás, sin familia, porque pues nadie de mi familia me apoyó nunca. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, mami, yo no, y me dijo, te puedes quedar en la casa 3 días para mientras buscas a dónde moverte y yo sin trabajar. Y no podía dormir, llegaba y estaba en la sala porque mi mamá hasta el día de hoy pues sigue con mi papá. Entonces, pero fue momentos difíciles, pasé cosas, hice cosas, no todo tiempo fui víctima. Después yo dije, ya ok, eso ya pasó, voy a hacer y deshacer con la vida y empecé a conocer personas, salía con personas que ni siquiera conocía, empecé a tomar, empecé a fumar, empecé a tener amistades que no eran muy buenas. Y yo a veces me acuerdo que decía entre mis borracheras o mis cosas, decía, Señor, si en verdad existes, sácame de esta vida, perdóname, perdóname y ayúdame, porque pues yo trato y no podía dejar nada. Y pues en esas cosas yo fui a los Alcohólicos Anónimos y no, ahí aprendí a fumar más. Y Y no, eso no me ayudaba. Entonces, luego de andar para allá, porque el diablo lo pone a uno por el piso, hace con su dignidad, lo patea como, juega con uno, pues lo usa como un juguete a uno. Amén. Y un día, pues, que huyendo de las pandillas de los que me querían matar, decidí venirme a este país. Y yo me acuerdo que le decía al Señor, Señor, si tú me concedes llegar, yo te voy a servir, y yo te voy a buscar y te voy a servir. Y el Señor, pues, en, en- en su misericordia, me permitió llegar a este país. Amén. Entonces, pero al Señor no se le olvidó lo que yo le prometí, pero a mí sí, porque yo no lo busqué. Empecé otra vez a salir, a tomar. Aquí me hice más borracha que allá en mi país. Y yo también me acuerdo que allá cuando estaba en El Salvador y tanta gente con la que salía, y yo tenía tanto temor de ser así, decía yo, iba tan seguido a hacerme análisis porque decía, quizá a lo mejor voy a tener alguna enfermedad o algo, pero el Señor es tan fiel. Amén. Hasta el día de hoy yo soy una mujer muy sana, gracias a Dios. Amén, No amén. Gloria a tengo Dios. nada, no tengo ninguna enfermedad. Gloria a Y Dios. pues yo le decía, Señor, si es algo negativo en esto, yo te voy a buscar. Pero no, no, hermana, yo seguía en mi vida así. Y
Y bueno, llegué a este país y se me olvidó todo eso. Pues luego estaba en el estado de Maryland y allá con gente que no me traía nada bien. Entonces, mi mamá insistió que me viniera aquí a California y me vine para California y aquí llegué en enero y en febrero conocí a mi esposo, a mi actual esposo. Entonces, y pues ya es cosa del Señor. El Señor tiene siempre un plan preparado para cada uno de nosotros. Entonces yo lo conocí a él y ya como que yo me aplaqué de todo lo que hacía, pero pues seguía tomando con él y seguía emborrachándome y fumaba marihuana y pues, y a pesar que pues mi esposo está bien grande y yo me acuerdo que yo traía eso del Salvador, que yo no me voy a dejar de nadie. Un día estaba discutiendo con él y yo rompí una botella y le dije, acércate y ya verás, ahorita me sacan los salvadoreña. Tenía esa, no sé cómo se dice, era muy, no sé cómo decir una palabra. Explosiva. Sí, pero Explosiva, no me sujetaba, no, yo no tenía temor de nada. No, Rebelde, sí, era rebelde, rebelde, sí. yo rebeldía. yo era muy rebelde y si alguien me miraba mal, yo le decía que me estaba mirando o cualquier cosa. Entonces, y bueno, empecé a trabajar en la compañía donde trabajaba y estas son las maravillas del Señor, amén. Que a mí, yo así me hizo entender el Señor. Me trajo a mí desde mi país, El Salvador, y luego trajo primero a Sara de su país, Colombia, y no cómo nos unió a eso, a mí me hace así como dos personas, dos mundos diferentes, porque Sara es de Colombia y nos hizo coincidir en ese trabajo. Ujú. Y yo a pesar de que era yo siempre trataba de ver a la gente como por abajo de mí, decía yo, no, nadie llega al nivel que yo estoy. Entonces, y me sentía que mis pies no tocaban el piso, hermano. Me da mucha vergüenza decir esto, pero pues yo miraba a Sara en mi trabajo y tenía curiosidad porque ella se viste así, porque ella actúa diferente, diferente que todas. Ujú. Un día yo ni siquiera sé, hermano, de dónde me salió a mí. Y le pregunté, Sara, ¿tú vas a la iglesia? Y ella me dijo, sí, Rosy, te invito, ella con su amabilidad y así. Y yo no sé de dónde le contesté, yo sí voy. Y, entonces, y mi hermana, fui a la iglesia y allí experimenté el verdadero amor. Amén. Amén, amén. Yo recuerdo tanto, no sé cuántas veces leí este Gloria. letrero que dice una iglesia que ama. Entonces, pero como yo venía tan del mundo tan así, yo decía, no, si estas hermanas supieran lo que yo he sido. Yo no Ujú. tenía valor ni siquiera de mirar a las hermanas de frente. Yo llegaba a la iglesia, luego traía un carro que estaba en las ventanas muy oscuras y yo me acuerdo que me estacionaba y cuando empezaba la oración entraba porque no quería que nadie me saludara. Y cuando estaban orando para finalizar el servicio, me salía porque no era capaz de mirar a los ojos a ninguna hermana de ellos. Y hasta que un día la hermana Carmen, la esposa del pastor Antolín, me salió, ella me miró que yo me salía antes y que llegaba tarde y me salió al encuentro y me empezó a hablar y luego pues yo le dije a Sara que quería hablar con mi pastor, quería platicar con él. Entonces y el pastor hablé con él y él lo que me aconsejó fue orar, orar y me dijo, y bautícese pues y yo dije, pues tenía tanta desesperación, hermano, y yo dije, sí, sí me bautizo. Y entonces en ese tiempo daban
La doctrina en un solo día. No sé, Sí. creo que usted me la dio, ¿no? Sí, como 3 horas. Mis hijas casi llamaban a la policía porque no me encontraban, que yo no contestaba el teléfono. Y pues llamaron a Sara, llamaron a gente de mi trabajo, que dónde estaba yo, hasta que me ubicaron dónde estaba. Entonces, y recibí la doctrina, pero pues ahora está mucho mejor porque yo me acuerdo que de esa primera vez no creo que se me quedó mucho de la doctrina. No. Entonces, y por obediencia a mis hermanas, yo tomé la decisión de bautizarme. Gloria a Dios. Entonces, y me bauticé, me acuerdo que fue mucha lucha en el camino, cuando estaba manejando a bautizarme. Yo decía, sí, ¿será que voy a hacer? Pero si yo he hecho esto, y entonces, no, yo creo que no, que mejor me doy la vuelta y me regreso a mi casa y nunca más vuelvo a esa iglesia. Entonces, y hubo mucha lucha, hermanas. Y pues, gracias a Dios, llegué, me bauticé, fui la única que se bautizó en ese día. Solo yo me bauticé solita. Entonces, y de ahí, hermanas, para acá, no solo fue ese proceso, fue el proceso de perdonar. Entonces, fue lo más difícil, fue lo más duro cuando me decía, cuando yo leía y que digo, tengo que perdonar, tengo que sanar y que entendí, hermanas. Entonces el Señor abrió mi entendimiento y me dijo, no fue mi papá el que me dañó, fue el enemigo que lo usó a él. Amén. Pero él no conoce, él no conocía. Yo tampoco, pero ahora yo sé que fue el enemigo que cegó la mente de mi papá para que él hiciera lo que hizo. Entonces, dije, ok, sí lo perdono, pero, ok, ya lo perdoné, Señor. Yo le decía, yo me acuerdo, yo le decía, ya lo perdoné, Señor. Pero el Señor hablaba a mi corazón y me decía, no, es solo con que yo diga, ya lo perdoné. Tengo que hablarle, porque yo duré como más de 20, 25 años, no sé cuánto, que si yo no le hablaba, yo no quería saludarlo, yo no quería saber nada de él. Yo me acuerdo que a veces mi mamá me decía, mañana es el cumpleaños de tu papá. Yo le decía, ¿a mí qué? Si por mí que se muera hoy, mañana, ni me llaman, yo no quiero saber nada. Entonces, y ahora, hermanas, me tocó un día, el Señor me habló a mi corazón, porque pues si uno está tan desesperado y le dice al Señor lo que tiene, el Señor le habla claramente a uno en la palabra, entonces, o trae una persona y el Señor lo usa y le dice al Señor claramente lo que tiene que hacer. Entonces el Señor me dijo que yo tenía que hablarles. Y pues si yo esperaba que ellos me pidieran perdón, y entonces yo le decía al Señor, yo quiero que ellos me llamen y me pidan perdón, y me dijo que no, yo tenía que llamar, porque para quien es la promesa, dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, amén. Entonces, Amén. pues, yo soy la hija, yo tengo que darle honra, así sean los peores papás del mundo. Y Amén. yo, pues, tomé ese día, fue mucha lucha. Yo me acuerdo que me encerré en mi carro y lloré y lloré y lloré. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo esto? Pues, esto es bien difícil. Y hermanas, en esa lucha estaba, y llegó un pajarito y se paró en la ventana de mi carro, volaba ahí enfrente de mí. Y yo decía, ¿y este pájaro qué hace aquí? Yo decía, "Ay, Señor, ¿qué me está diciendo? Que está conmigo". Y pues le hablé y ya le dije que quería hablar con los dos, porque yo tenía resentimiento con mi papá, pero también con mi mamá por no haberme apoyado. Entonces, y ya le dije, empecé a ir a una iglesia y,
y pues he entendido que a veces el diablo hace cosas que nosotros no entendemos, como todo lo que hizo conmigo, todo lo que hice. Entonces, y ahora yo de corazón quiero hacer una oración por ustedes y quiero pedirles que me perdonen si yo he sido una mala hija, porque pues yo los ofendía, yo les decía que no los quería, yo les trataba feo por lo que pasé, pero pues el Señor me dio, el Señor, cuando yo estaba pasando esos momentos difíciles, el Señor estaba ahí conmigo. Y a lo mejor yo no lo podía sentir, pero pues el Señor nunca me dejó. Y entonces, y ese día yo me acuerdo que empecé a orar por ellos y, y empecé a hablar en lenguas y al final de la llamada, mi papá me dijo que el que tenía que pedir perdón era él y le dije yo por mi bien, por el bien de todos, no quisiera que siguiéramos tocando este tema y le dije yo de todo mi corazón. Yo no sé, el Señor empezó a poner amor en mi corazón. Yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia esa era mi mayor petición, que cambiara mi corazón, porque mi corazón estaba tan lleno de resentimiento y entonces y ya entonces el Señor no. I can always come back later. So I'm with New Sun Power and they're a brokerage company. I'll just briefly tell you what it is, what it's about. Entonces y luego ya el Señor empezó a obrar en mí Does anyone else speak English? Like, y, okay, receive the message. y ya empecé como a hablar más con ellos y todo, pero pues Okay, I'll come. no fue solo ahí, hermanos. El Señor me dijo, no, todavía te falta, porque pues una cosa es hablarles por teléfono y, y pedirles perdón y así, no verlos. Y me dijo el Señor que los va a traer, que los trae, que los va a traer. Entonces, y yo le decía, yo me acuerdo que yo llegaba a la iglesia y no le decía a nadie, pero yo me arrodillaba y lloraba y le decía, Señor, ayúdame, porque yo no sé qué vaya a sentir cuando vea a mi papá así de frente, cara a cara, y yo no quiero recordar, yo no quiero, ayúdame, porque pues no es solo, perdonar no es solo decir, sí te perdono, pero no olvido. Ese con el Señor no es así. Amén. Entonces, y se llegó el día de que ellos llegaron aquí. Y, y yo me acuerdo que yo fue muchas noches, mucha oración, muchos ayunos, y yo le decía, Señor, ayúdame. Y hermanos, cuando yo llegué al aeropuerto por ellos y los miré, y yo, el Señor puso amor en mí. Yo me acuerdo que miré a mi papá y yo lo abracé. Le dije, papá, bienvenido. Y él me dijo, ¿cómo está, hija? Una palabra que yo nunca había escuchado de mi papá. Y hasta el día de hoy, pues ellos están aquí conmigo, gracias a Dios. Y ese resentimiento, el Señor lo quitó, amén, porque pues yo le pedí a Él. Entonces, y Él, el Señor, si uno le pide de corazón, Él está ahí dispuesto a Amén. escucharnos. Y, y pues no es para que ahora diga, qué feo lo que pasó, ni nada de eso, sino que, como les digo, el diablo usa a nuestros seres queridos para dañarnos. Entonces, y ese, como es tan malvado, tan mentiroso, en ese momento cegó la mente de mi papá. Y, y yo ahora entiendo, porque pues yo he hablado con Evelyn más que todo y es ella la que siempre me dice, Rosy, acuérdate, cuando yo estaba, a veces mi esposo
he discutido con él y me dice, acuérdate, Rosy, siempre piensa que no es él el que te dice esas cosas, es el enemigo. Y pues hay que verlos con ojos de amor, porque nosotros un día estuvimos así, nosotros estuvimos este, en la, eh, siendo juguetes del diablo, ¿me? Entonces ellos no conocen, pero nosotros ahora conocemos. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces nosotros, en vez de como antes hablábamos tantas maldades, ahora nomás tenemos que hablar del amor del Señor, del poder del Señor, de lo que el Señor hace en nuestras vidas, de lo que el Señor hace porque yo cada vez que leemos la Biblia, cada vez yo quiero dar un agradecimiento por esto, porque pues eso es lo que hay en nuestros corazones ahora, amén. Gratitud, agradecimiento, Amén. amor, paz Amén. y pues creo que me salté mucho de la enseñanza, pero y, no me acuerdo dónde me quedé. A ver. Gloria a Dios. Y esto, o lo que les decía, que esto lo podemos usar como un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Muchos aquí ya conocen mi testimonio y pues el poder del Señor. Amén. Que para Él no hay nada imposible, porque para prueba, pues aquí estoy yo. Que el Señor Amén. Gloria a Dios. me libró. No, sí me libró, pero me sanó, sobre todo Se hizo libre para me dio, alabanza de su mire, gloria. hermana, me dio un corazón nuevo, porque yo me acuerdo que yo le decía, cuando yo fui a ese primer campamento donde recibí el Espíritu Santo, yo le decía, Señor, cambia mi corazón. No, yo no quiero que lo sanen, yo quiero un corazón nuevo. Yo me acuerdo que en ese entonces yo iba al doctor seguido porque me dolía el corazón, que mi corazón tiene un problema aquí y a cada rato iba para el hospital. Y desde ese día, hermana, el Señor me cambió el corazón, me dio un corazón nuevo, porque nunca más he vuelto al doctor, porque me dolía el corazón, nada. Y dice, fui un día y me dice el doctor, tu corazón está muy bien, ¿cuál es tu problema? Y le digo, no, ninguno, le dije yo, no. Y me dice, pero ¿por qué estabas tanto en el control con el corazón? Y le digo, pues yo le pedí un corazón nuevo al Señor y ya me lo dio. Y entonces, y ahora yo hasta fui un día a Nat. Y le dije, Señor, yo me voy a subir a ese juego porque quiero probar que tú me diste un corazón nuevo. Y le dije yo, y yo en tu nombre, y ahí voy para arriba. Y me subí al juego más alto que está ahí. Y aquí estoy, hermanas, así que eso significa que el Señor sí me dio un corazón nuevo, un corazón capaz de perdonar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cambia uno la mirada, todo cambia. El Así Señor ya no mira a las personas como que ese fue el que me hizo tanto daño, sino que lo hace ver a uno como por ejemplo a mí me hace pedir al Señor que el Señor guarde a mi papá, que le dé más tiempo de vida, que lo guarde, que lo cubra con su presencia, que él pueda llegar y sentir el gozo que yo siento ahora al conocer al Señor, amén. Entonces, y pues, y ese es mi mayor deseo, aunque ellos van a una iglesia, pero no es la iglesia que del nombre, no es una iglesia, ellos van a una iglesia, pero yo sé que un día el Señor los va a traer aquí. ¿Y cómo los vamos a traer? Con mi testimonio, dice pastora cada rato, dice con su testimonio. Así que si yo les estoy diciendo a ellos, peleando cada vez con ellos, entonces ellos van a ver, ¿y qué te enseñan en tu iglesia? No, yo quiero que ellos vean el cambio en mí, lo que el Señor hizo en mí. Amén. Y ese es Amén. nuestro mayor el poder que el Señor nos da. Amén. Que las personas puedan ver lo que Él hace en nosotras. Así es. Así Sí. que perdonemos por nuestro propio bien, por el bien de nuestra familia, por salud,
y por nuestro bienestar espiritual. Yo sé que puede ser difícil pedir perdón, pero la falta de perdón a veces nos aleja de nuestra familia porque tenemos ese resentimiento o esa amargura que no nos trae nada bueno. Nos daña nuestra salud, nos enfermamos, nos deprimimos, nos quita el sueño, resentimiento, nos contamina. Amén. Dice Hebreos 12:15, dice, mirad bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Así que nosotros tenemos que ahora como somos hijos de Dios, mirar muy bien lo que dónde vamos a caminar, lo que hacemos, tener mucho cuidado lo que hablamos, porque pues también nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Amén. Amén. Y- Dios. Y ya para finalizar, hermanos, dice Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ins- inspeccionará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Así que si nosotros queremos agradar a Dios, pues tenemos que pedir perdón. Y si usted siente que no puede, hermano, vaya a la presencia del Señor y Él le va a enseñar cómo, porque así me enseñó a mí, hermanos, y esta es mi corta enseñanza, testimonio y Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana, qué poderoso testimonio ahí. Dios nos muestra que para Él no hay nada imposible. Amén. Todo Amén, es amén. posible ante la presencia de Él, poniendo de primero a Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias por compartirnos, ¿verdad? Este testimonio, por tu confianza y nos sentimos privilegiados, ¿verdad? De que nuestra hermana haya compartido con nosotros y Es una guerrera, mi hermana. que el Señor la haya sanado y por eso ella puede compartir, ¿verdad? Y ese testimonio va a ser de bendición para muchas personas, ¿verdad? Amén, Para así, muchas sí. personas que han pasado por lo mismo, por algo parecido, o sea, con el papá, a veces son los hermanos, los Familia. tíos, a veces que los vecinos, que a veces es cierto que se escuchan cada cosa y desafortunadamente suceden más y más esas cosas porque es con las personas que son de más confianza, ¿no? Como que Porque los pues padres... eso es lo que yo he aprendido, que el diablo usa lo que tenemos más cerca para Así es. dañarnos. Así es, así es. Así dice un salmo. Sí. Ujú. Dice, tú siendo mi guía y mi familia. Así es, ¿sí? Sí. Para muchas cosas, para a veces hasta maldecir a la misma familia, para hacerle cosas, daños y todo entre la misma familia. A Ujú. veces sí, y eso es triste, pero es cosa del enemigo, ¿verdad? Que pone a unos contra otros y todo. Pues él vino fue a eso, a robar, a matar y a Y a destruir. Él no quiere nada bueno para nosotros, pero el testimonio de nuestra hermana Rosy es algo tan grande de ver que el Señor, una vez más, comprobamos que Él es el único que puede, ¿verdad? Sí. Sanar de raíz todas esas cosas, ¿verdad? No importa lo que sea por lo que uno haya pasado, pero el Señor es el único que puede sanar completamente y Porque yo fui al psicólogo, a los alcohólicos anónimos, a amistades, no, nadie me ayudó. no. Nomás cuando llegué a la iglesia, fue el único lugar donde me... Gloria a Dios. En la iglesia hay más testimonios de eso. Ujú, sí. Sí, en la iglesia sí, pues imagínense, hay Así muchas de abuso sexual. de abusos, sí. Mm.
Sí. No voy a decir nombres, pero. Ajá, Sí. imagínense, entonces el Señor es el único que sana y ayuda a perdonar, ¿verdad? Porque si esa amargura que queda, ese resentimiento, ese odio, ¿verdad? El rencor y muchas personas que hasta se van por otro lado y empiezan a hacerle daño a la gente como a vengarse, ¿verdad? De lo que les pasó y lo toman así, van a hacerle daño a otras personas y de diferentes maneras, pero el único que sana totalmente es el Señor Jesús y le damos la Para gloria y la prueba, honra. amén. Ah, Y para prueba, amén, le damos la gloria y la amén. honra.